todos al culto. Venga, ahora ha venido una visita, todos al culto. Ahora ha venido un virus, todos para la casa. Ahora ha venido la visita, ya no hay virus, todos al culto otra vez. Ahora es que ha venido esto, ahora, y venga circunstancia, y venga circunstancia. No estoy caminando conforme al Espíritu. ¿Sabes en qué me he convertido en un tibio religioso? ¿Sabes qué dice la Biblia de los tibios? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tal como estamos, por favor, un minuto, cierren sus ojos. Mi hermano Fernando, el obrero, hace una oración por mí, todos juntos con él. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios eterno, por lo que llevamos de culto, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu es en medio nuestro, desde gloria. Señor, te presenta a tu siervo desde el cielo. Te ruego que tú te utilices de él, Dios de gloria, como tú sueles hacer, Señor. Venimos, Señor, con necesidad de oír tu voz, Señor. Queremos, Dios del cielo, que en esta tarde tú nos hables al alma y al corazón, Señor. Que tu palabra en esta tarde corre y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Señor, se enseñoree en este lugar del cielo. Y sea tu palabra, Señor, la que reine en cada corazón, Dios mío. Gracias, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen ustedes asiento, por favor. Amén. Bueno, ya ven ustedes Dios te bendiga, el peso del texto que hemos leído. Ya sé que habrán escuchado muchísimas veces decir que si algún teólogo dejó escrito que si la Biblia es un anillo, el libro de Romanos es el brillante que adorna el anillo, y alguien dijo que el capítulo 8 es la parte más resplandeciente de ese brillante, porque el capítulo 8 de Romanos, la verdad es que por muchas veces que lo leas no deja de impresionarte y de hacerte bien. Algunos ya saben ustedes, y no quiero entrar ahí, que han malinterpretado estos textos, los han llevado a donde les ha parecido bien para hablar de ciertas doctrinas como lo que es pues el salvo siempre salvo y todas esas cosas. Yo no voy a entrar en todo eso porque para eso tenemos los estudios. Yo voy simplemente pues a traer pues, lo que siempre traigo, un mensaje pastoral y esperando que nos haga bien. Fijaros que se puede interpretar de varias maneras. Si lees el capítulo 7 parece, hay versos que parece que no hay manera de salvarse. Luego vas avanzando y luego parece como que dice Pablo, en mi mente sirvo al Espíritu, pero en la carne sirvo al pecado, como diciendo, yo soy en mi mente cristiano y en la carne puedo hacer lo que quiera. Pero no es así, es porque él entiende que la carne está sujeta a la naturaleza caída y al pecado. Pero fijaros en este detalle. Acaba el capítulo 7 y comienza el capítulo 8. Y nada más comenzar el capítulo 8, el verso 1 ya dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y, ¡qué bien! Dice, y ahora hace un paro y hace, para los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí hace un paro. Quiero deciros que cosas sencillas que ya saben, como que cuando escribió Pablo esta carta a los romanos no había capítulos ni versículos, era una carta. Por lo tanto, no es que termina el capítulo 7, se termina el tema y comienza el capítulo 8 y es otro tema distinto, sino que es la continuación de esa carta. Son los traductores que han puesto los versículos y los capítulos para que nosotros sepamos ubicar dónde está lo que queremos encontrar. Y en esta carta termina el apóstol Pablo hablando de
lo que es la carne, que está sujeto a la carne, que en su mente desea hacer la voluntad de Dios, pero que su cuerpo tiene una lucha constante y dice: miserable de mí. Fijaros, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya sabéis que siempre estaba el contexto hebreo, judío, de aquellos que se jactaban de las obras de la carne. No solamente habla podríamos interpretar como que está hablando del pecado, sino que hablando de las obras de la carne también estaban hablando de toda la liturgia, de todo el judaísmo, de todos los sacrificios. Y por eso dice: los que no caminan conforme a la carne, queriendo decir, vuestras obras, vuestros sacrificios no sirven de nada, porque, como hemos leído en el verso 2 dice, o en el verso 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley la dio Dios, entonces era débil por la carne. No es que la ley fuera débil, sino que en cuanto a salvar al hombre era débil por causa de la carne del hombre, de la naturaleza caída. Era débil en cuanto a salvarlo. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios. Si la ley, si la naturaleza caída, la ley no tiene sentido, porque en sí el único mandamiento que le dio Dios a Adán es: no comas del árbol. Adán hubiera sido capaz de cumplir la ley. De ahí que vino el postrer Adán, el único que fue capaz de cumplirla. Pero Adán quebró el mandamiento, el único que Dios le había dado, y ahora con la naturaleza caída le es dada la ley al hombre. ¿Para qué? Para el cometido de mostrarle al hombre de que no es capaz de vivir conforme a la santidad establecida por Dios. Y ahora, claro, en cuanto a salvar al hombre, la ley es débil, porque lo único que está haciendo es poner el listón a la altura que Dios quería que estuviera, para mostrarle al hombre: esto es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que vivir. Pero al ver la ley, te ves reflejado en un espejo y ves la inmundicia de tu corazón, la cantidad de tus pecados, todos los mandamientos que estás quebrantando, muchísimos más de los que habías imaginado. Y ahí es cuando viene la frustración: no soy capaz de ser salvo porque no me veo capaz de cumplir estos mandamientos que Dios me está demandando. Ese era el cometido de la ley, mostrarle al hombre que no era capaz de salvarse a sí mismo. Por eso vino Cristo en semejanza de hombre, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vino Cristo en semejanza de hombre, sin haber cometido pecado, para cargar con nuestros pecados, morir en representación nuestra y así salvarnos. Ese es el cometido, esa es la ley del Espíritu de gracia. Lo que por la ley no alcanzábamos, que era la salvación, lo alcanzamos por medio de los méritos de Cristo. Y ahora nos enseña el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay. ¡Qué bien! Entonces ya puedo vivir como quiera. Dice: no, para los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más allá del contexto de los sacrificios, quisiera aplicarlo de forma para actualizarlo a nuestro tiempo. Ninguna condenación hay para los que caminan en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No los que caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queriéndose decir, no los que viven en pecado, sino conforme al Espíritu. No los que viven perdidamente, sino conforme al Espíritu. Porque vivir en Cristo no es decir soy cristiano. Vivir en Cristo no es venir al culto. Vivir en Cristo no es ser bautizado. Todo eso forma parte de vivir en Cristo. Pero no podemos reducir el vivir en Cristo con el pertenecer a una casa cristiana, con el pertenecer a una iglesia, con el pertenecer a un grupo, con el pertenecer a un cargo de la iglesia, con el haber sido bautizado, o con el echar a la ofrenda, o con el participar de la Santa Cena. Todo eso son formas prácticas que vive un cristiano, pero el cristiano va más allá de lo que yo practico públicamente. El cristiano que camina conforme al Espíritu también camina conforme al Espíritu en su casa, también camina conforme al Espíritu en su trabajo, también camina conforme al Espíritu cuando no lo ve el pastor, cuando no lo ven los demás cristianos. Caminar conforme al Espíritu no es participar de los rituales del culto. Ellos pensaban que por las obras de la carne
dejadme que lo estoy hablando en forma de aplicación, ¿vale? Conforme a las obras de la carne, queriendo decir, yo hago sacrificios, yo ofrendo, yo guardo el sábado, entonces yo soy salvo. Y le dice, no, son obras de la carne, vamos a aplicarlo, ¿vale? Yo voy al culto, yo los domingos echo mi ayuda, yo me tomo la Santa Cena, luego entonces yo soy salvo. No soy salvo por las obras exteriores, no soy salvo por el ritual religioso. Es que es malo todo lo que está diciendo. No, participar de la Santa Cena es algo que tenemos que hacer, bautizarnos en su enseñanza bíblica, venir a la iglesia y congregarnos, por favor, si no hace falta de decirlo. Al contrario, la queja sería, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre, como enseña el apóstol Pablo. Hay que congregarse, y dicho de paso, no a temporadas, no por emoción, que va, ni tampoco cuando venga una buena visita, no creo en el cristiano que es de temporada, no creo en el cristiano que es circunstancial, no creo en la iglesia que depende del tiempo, así soy, que me convierto en invierno y me desconvierto en Navidad, que me convierto en primavera y me desconvierto en verano. No lo creo, simplemente perteneces a las obras de la carne, pero quizás todavía no has conocido al Dios de todo esto. El que conoce a Dios no depende de una festividad, no depende de una temporada. Que venga el verano, que habrá tiempo para pasar rato con los niños, pero no me quitará pasar tiempo con Dios. Si no lo predico, me rindo. Si no lo predico, plego. Si no creo que Dios es más grande que una piscina y que una playa, me rindo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra las emociones pasajeras. A ver qué pasa, que me he emocionado, que hay un pastor nuevo, qué bien, qué alegría, venga todos al culto. Venga, ahora ha venido una visita, todos al culto. Ahora ha venido un virus, todos para la casa. Ahora ha venido la visita, ya no hay virus, todos al culto otra vez. Ahora es que ha venido esto, ahora, y venga circunstancia, y venga circunstancia. No estoy caminando conforme al Espíritu. ¿Sabes en qué me he convertido? En un tibio religioso. ¿Sabéis qué dice la Biblia de los tibios? Yo me tengo que preguntar, porque hay momentos en la vida en que me puedo descuidar de mi espiritualidad y, engañado por mi propia religiosidad, pensarme que vivo en el Espíritu sin vivir en el Espíritu, por el simple hecho de que no falla un culto. Vivir como un tibio estando pastoreando, vivir como un tibio estando en el coro, vivir como un tibio llevando años bautizado, sí, porque al fin y al cabo un tibio no es un inconverso. El inconverso, por eso dice, si eres tibio, perdónenme, lo dice la Biblia, ya lo saben en el texto, te vomitaré. Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente. Es que Dios prefiere o que seas cristiano, o es mejor ser inconverso. ¿Qué dice? Porque el inconverso sabe que está en pecado, en condenación y que se va al infierno. El tibio se piensa que es salvo sin serlo. ¿Saben un contexto histórico del ser tibio? Es que salían fuera del pueblo, había agua, hacían un surco hasta el pueblo y por la mañana cogían el agua y echaban agua en el surco para que el agua llegara al pueblo. Pero si lo hacían con todo el sol, cuando el agua del pozo llegaba al pueblo, estaba a una temperatura que era imbebible y la gente con sed iba a beber, pero cuando notaban el agua tenían que desprenderse de ella. Y de ahí dice, por cuanto eres tibio. Es que el agua caliente te haces una olla de comida y gozas, y el agua fría te refresca, pero el agua tibia, ¿quién la quiere? No sirve para nada. Necesitas o ser cristiano o ser inconverso para reaccionar y ser cristiano. No estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? No te estoy mandando al mundo, porque siempre el enemigo aprovecha y transgiversa las palabras y acusa a las mentes que son débiles para decir, es verdad, no vengas más al culto. Me he encontrado, pastor, he dejado de venir al culto. ¿Por qué? Porque el otro día me fumé un cigarro y me siento mal. No, yo le he dicho, no hagas eso. Me lo he encontrado. Pastor, he dejado de venir al culto. ¿Por qué? Porque llevaba una semana sin orar y me sentía mal. Pero no hagas eso, la solución no es apartarse.
El mensaje no es deja de ser un tibio y vete al mundo. No, el mensaje es vamos a dejar de ser tibios y vamos a ser verdaderos. Ya que estamos, no seamos a media. Ya que estamos, no seamos religiosos. Ya que estamos, vamos a caminar conforme al Espíritu. No caminemos con las obras de la carne. No nos calmemos la conciencia con el decir mi casa es del culto, que el culto no salva. Ni mi casa, mi vida, mi familia le pertenecen a Él. Son aquellos hermanos que siembran para la carne, que van al culto pero viven para la carne, que van al culto pero viven conforme a las deleites de la carne, viven sometidos a su propia carnalidad. Lo que me apetece ir al culto, voy. Me apetece irme a otro lado, me pierdo el culto. Me apetece. No puedes darle a la carne lo que le apetece. No siempre. Tienes que evaluarlo conforme a la palabra, filtrarlo, es decir, a mi carne no le apetece ir al culto, pero mi espíritu necesita ir al culto. A mi carne no le apetece orar, cuando me apetezca, cuando lo sienta, Eso es guapísimo. Cuando lo sienta. ¿Qué siente? Pero que no es sentir, que es obedecer. Cuando lo sienta, a ver si siento de orar. La carne no quiere orar, la carne quiere Netflix. A ver, si yo llego cansado del mercado a las 3 de la tarde, con toda la calor, llego a la casa, te comes un plato de comida de aquellos. Acto seguido, ¿qué le apetece a la carne? Te sientas al sofá y el cuello para el lado. Y ahora vengo aquí al culto con la cara hinchada de dormir, los pelos hincados y muy diciéndole a todo el mundo, ¡hay que orar! A la carne le apetece dormir y descansar, pero ¿qué necesita realmente mi vida? Necesito orar, porque si no me pongo de rodillas no doblego la carne. Si no doblego la carne me doblega a mí. Si la carne me doblega a mí, vivo conforme a la carne. Y estoy esclavizado por mi propia carnalidad. Y yo no puedo vivir esclavizado. Yo no puedo ir sembrando para la carne. Porque ¿qué dice la Biblia? El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu vida eterna. ¿Qué estamos sembrando en nuestras casas? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hogares? ¿Carnalidad o espiritualidad? Estoy enseñándole a los niños a que hay que vivir afanado, que lo primero es el trabajo, que lo primero son las diversiones, que lo primero es el entretenimiento, que lo primero soy yo y luego si me sobra tiempo, Dios, lo siento, no es el evangelio que me predicaron. El evangelio que me predicaron es primero Dios y luego hay que buscar tiempo para lo demás. Claro que sí, que no te estoy diciendo que descuides tu casa, que te olvides de que tienes niños, que eso no es de Dios. Atiende tu casa, atiende tus niños, pero por favor, que antes hacíamos 6 cultos y no nos lo perdíamos. Va a llegar el tiempo en que hagamos 3 y aún así no nos lo perdamos. Yo no creo en ese evangelio. Ten tiempo para tu casa, ten tiempo para tu compañera, ten tiempo para tus hijos, pero no te olvides nunca de que tienes que tener tiempo para tu Dios. ¿Sí o no? No estoy predicando extremos, estoy predicando orden. No nos podemos ir de un extremo al otro. El extremo en que desatendíamos nuestras casas al extremo de desatender a Dios. Orden. Caminas conforme a la carne, conforme al Espíritu. Dice la Biblia, de labios me honras, pero tus hechos me niegan. Por eso cuando predicaban los fariseos, Jesús decía, haced lo que dice, pero no se os ocurra hacer lo que hace. Porque lo que decimos es bueno, pero ¿qué pasa con lo que hacemos? Tus labios me honran, pero tus hechos. Y no se trata de ser cristianos de boca, ni de ser cristianos de religiosidad, no. Ser cristiano de hecho va más allá. No puedo ser cual Saúl, que denuncia en público el pecado que luego él practica en el secreto.
En público denunció y dijo: fuera todas las adivinas. Cuando se vio en un problema, él mismo se disfrazó y se fue donde la adivina. ¿Te das cuenta? En público reprendemos un pecado que luego soy capaz de practicar en el secreto. Lo siento. La Biblia dice: no hay condenación, pero ¿para los qué? Para los que caminan en el Espíritu, no para los que caminan conforme a la carne, no los que hablan, no, los que caminan. La Biblia jamás dijo los dichos de los apóstoles. La Biblia enseña los hechos de los apóstoles. Los cristianos no son de dicho, los cristianos son de hecho. Dime lo que siembras, hermano, porque el que siembra para la carne recoge corrupción. De ahí luego mi vida espiritual. Si voy al culto ya, pero ¿cómo vivo? Si echo la ofrenda, pero ¿cómo vivo? Vivo de rodillas, vivo conforme a la palabra, busco a Dios en el secreto, en mi casa, filtro lo que se hace por medio de la palabra, enseño a mis hijos lo que tienen que hacer conforme a la palabra, o en mi casa consiento y permito, y luego en la casa, en el culto, levanto las manos y adoro. No sirve aquí cantar aleluya, gloria a Dios, si en mi casa se canta todo lo que el YouTube le filtra a los niños, canciones perversas con mensajes subliminales poseídos. Lo siento, aquí cristiano y en la casa cristiano. ¿Sí o no? El mensaje es para mí, ¿vale? Yo se lo comparto y si a alguno también le habla a Dios, pues una victoria. Dice Gálatas 5:25, los que viven para el Espíritu, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Pero los que viven para la carne, pues ya sabéis, envidias, rencores, etc. Léelo en la casa. No lo voy a decir por respeto a ustedes. Todos los pecados. Claro, yo puedo venir al culto y tener frutos de la carne, porque como no tengo consagración, los frutos que doy es de lo que siembro. ¿Qué siembro en mi casa? Una hora del culto no puede echar atrás 23 horas de mundo. La comunión no es solamente ponernos de rodillas, Comunión es vivir constantemente con Dios, estando presente en tu mente y en tu corazón, pensando lo que voy a decir o lo que he dicho le agrada a Dios, lo que estoy pensando le agrada a Dios, mi forma de vestir le agrada a Dios, las compañías con las que estoy le agradan a Dios, la conversación que estamos teniendo le agrada a Dios. Eso es estar en comunión, eso es intentar que no sembrar para la carne, porque si yo dejo que me siembre la carne, que me siembre a través de un televisor, de una música, de una conversación, de una compañía, estoy sembrando de la carne, luego voy a recoger los frutos de la carne. Pero si yo siembro para el Espíritu, arrímate a gente que te hable de Dios, no te arrime a gente que te critique, por favor. No le prestes tu oído a los que critican, no le prestes tu oído a los que hablan iniquidades. Es que lo dice la palabra, que no lo hagáis, no lo hagamos. No podemos estar, mira, y hablándote perversidades y escuchando muy atentamente. Lo siento, no sé en qué momento esa persona se sintió con la libertad de hablar esas cosas delante mía. ¿En qué momento yo bajé la guardia espiritual hasta el punto que se piensa que la única diferencia entre él y yo es que yo voy al culto y él no? Cuando tú buscas a Dios y vives en santidad, hay quien, aun viviendo en el mundo, se mira lo que habla delante tuya porque sabe que eres un hijo de Dios y que hay ciertas cosas que a ti no te agradan. Y se abstienen. A este no voy a sacarle este tema porque no me lo va a seguir, me va a cortar. Perdóname, pero a mí eso no. Si quieres hablamos de fútbol, de coches, pero eso no. Porque puedo hablar una conversación que no sea estrictamente espiritual, pero no una conversación que me contamine, porque ahí no entro. Sembrar para el Espíritu. Los que siembran para la carne, pues ya sabéis. Pero dice la Biblia, pero es que eso es pura negación. Es una negación constante. Es que eso es ser cristiano, negarme a mí mismo. A ver, si quieres predicamos ahora un mensaje muy devocional y muy de
Dios va a cumplir su propósito en ti. Tengo una palabra rema para ti. Vas a llenar estadios y vas a predicar mi palabra, y Dios te va a sacar de esa situación, y Dios te va a elevar por encima de... Hermanos, puede hacerlo, pero no lo sé, y eso no es para todos, será para algunos, pero esto sí es para todos. Lo que os estoy predicando es para todos. No podemos vivir conforme a la carne, hermanos. No podemos vivir conforme a la carne, porque de ahí luego nuestro estado espiritual. ¿Por qué mi vida va en decadencia? ¿Por qué mi vida no levanta cabeza? ¿Por qué mi vida espiritual no fluye? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no vivo en gozo? ¿Por qué no vivo en comunión? ¿Por qué en mi casa falta esa paz? ¿No te has dado cuenta cuando has estado en comunión constante, tú, tu compañera, tus hijos? Cuando en la casa se respira ese ambiente. Pero hay cuando descuidamos la comunión con el Señor y le abrimos la puerta al mundo. Hay nerviosismo, hay tibantez, hay malestar, hay ausencia de paz, y tienes que decir un momento: esperar, que no vamos bien, quita eso, pon una alabanza. A ver, niños, venid para aquí. Yo lo he hecho. Aquí hay un nerviosismo que no es normal, porque los niños siempre están nerviosos, pero hay veces que no es normal. Digo, esto ya no es normal, hay malestar, hay un ambiente que no me gusta. A este no es el ambiente al que estamos acostumbrados. Es porque has descuidado la oración, la comunión, has permitido hoy esto y mañana aquello, y estás caminando conforme a la carne y no te das cuenta. Pero tienes que hacer un paro en tu vida y decir: lo siento, pero yo no puedo permitir esto. Mi casa le pertenece a Dios. Aquí se escuchan alabanzas, aquí se doblan las rodillas, aquí se adora al que vive. El ambiente de mi casa no puede ser como los del mundo. El ambiente de mi casa tiene que ser de Dios. Por eso cada vez me escucho menos, Nani. Aleluya. Santo, ¿me escucháis? Que yo cada vez me escucho menos. ¿Sí? Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Dice el apóstol: los que son de Cristo han crucificado su carne. El evangelio es pura negación. Para vivir conforme al Espíritu tengo que negarme a mí mismo. Dice: por lo tanto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Podemos decir nosotros eso? Ya no vivo yo. Ahora me escucho, Nani, Dios te bendiga. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque es fácil decirlo, pero llegar a ese punto de ponerme de rodillas y decirle: Señor, muéstrame mis imperfecciones diariamente para poder perfeccionarme, no por obra de la carne. Porque claro, cuando ves tus imperfecciones y ves tus pecados, y ves tus tropiezos, y ves tus caídas, y ves tus debilidades, te frustras y te rindes. No puedo. Y lo intentas y te deja Dios un poco: venga, ven. Y lo intentas y no puedes. Y voy a orar y no puedo, y voy al culto más y no puedo, voy a ir más temprano y no puedo. Y dices: no, que hasta cuando oras, cuando lees y cuando vas al culto, si lo haces por tus propios méritos, pensándote que todo eso, porque tienes que entender que la oración es lo que te lleva a depender de la gracia. No es que la oración no son los métodos, la oración es vital, pero entendiendo que mientras oro por tu gracia, que mientras voy al culto por tu gracia, que mientras leo la Biblia por tu gracia, y luego por tu gracia, mediante la comunión que me has regalado, tú vas trabajando mi vida. Pero que si yo hiciera todo esto, porque por religiosidad se puede hacer, si lo hiciera sin ti no serviría de nada, porque no son los métodos, es tu muerte en la cruz, es tu sangre derramada. Entonces me rindo a tus pies para ya no vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Y el que entiende esto, el mismo apóstol Pablo, no yo, el mismo apóstol Pablo, voy finalizando, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Alguien se siente identificado? Y voy a repetir: miserable de mí. El apóstol que está predicando, que hace milagros, que escribe doctrina, que escribe cartas, que abre iglesias, se tiene que parar un momento y hace: miserable de mí.
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que lo que quiero hacer lo hago. ¿No te ha pasado que quieres vivir en santidad y no vives? Y dice, y lo que no quiero hacer eso hago. Que no quieres pecar y pecas. Si eres una persona, te ha pasado sí o sí. Si eres una persona que conoce el Evangelio. Porque el que no conoce a Dios, ni el Evangelio, ni la palabra, vive perdidamente y se goza de ello. No se siente un miserable, sino que cree que está haciendo lo correcto. Y cuanto más peca, más se regocija en el pecado. Es su naturaleza. La naturaleza que le lleva a pecar y a disfrutar de su pecado. Esa es una de las grandes diferencias entre el que ha nacido de nuevo y el que no. El que no ha nacido de nuevo se regocija en su pecado, mientras que al que ha nacido de nuevo, cuando peca, le duele y se lamenta. Es un indicio de que estás haciendo algo bien. Vamos a acabar bien el mensaje. Vamos a acabar dando esperanza, porque esto es lo que hace la Biblia. Te muestra tu pecado, te muestra tu debilidad, te muestra tu insuficiencia y luego te da la solución. Y la solución siempre es la misma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Dice, así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, que Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, dice el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Veis? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no me ha librado la ley me mostraba mi pecado y me condenaba. Y me hizo entender la ley que era alguien miserable, el cual estaba sujeto a su carnalidad, a sus pasiones, a sus deseos. Y dijo Pablo, ¿quién me librará? Porque llegó a entender, no cómo, no hay manera. No decía decirme la manera de librarme. Entendió que él mismo no se podía librar, sino que dijo, ¿quién me librará? Entendiendo que necesitaba a alguien que lo libertase. Y señores, no había nadie que nos pudiera libertar. Nadie podemos libertar a los otros, porque ¿cómo yo te libraré a ti si yo necesito ser libertado? Por eso vino Cristo en semejanza de hombre, y el que no tenía pecado por nosotros lo hizo pecado, muriendo en la cruz pagó por nuestros pecados y nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora hay una ley que está por encima de la ley del pecado, es la ley del Espíritu de gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto tú quieres y no puedes, pero te voy a dar la solución. Ponte de rodillas, clama al que murió y dile, lléname de ti, libérame de esta cadena. No quiero vivir en pecado, lo que no consiguió ni la familia, lo que no consiguió la compañera, lo que no consiguieron los hijos. Aquí hay gente que me entiende. Lo que no consiguió ni padre ni madre, lo que no consiguieron hospitales ni centros de desintoxicación, lo que nadie más. ¿Cuántas veces le habías prometido? ¿Cuántas veces habías dicho, no lo hago más, ya no peco, ya no me vuelvo a gastar el sueldo de mis hijos en 2 días de fiesta, ya no vuelvo a fallarle a Dios, ya no vuelvo a hacer esto, te lo prometo? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces yo le he prometido a Dios y no lo he cumplido? Pero cuando te pones de rodillas le dices, he entendido que mis promesas están vacías y que mis esfuerzos no sirven, me rindo ante ti, cámbiame. Y lo que no pudo hacer nadie, señores, lo ha hecho él, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, por medio de su perdón. Por lo tanto, no te rindas, sigue luchando, Dios está contigo. A mí no puedo, yo tampoco. Sabí que lo he intentado, yo también. Sabí que me he cansado, yo también. Pero que tú eres el pastor, déjame tranquilo, que estoy hablando de caminar conforme a la carne o conforme al Espíritu. Va independiente, que puedo estar pastoreando y caminando conforme a la carne, no se lo digan a nadie.
que soy débil, dice la Biblia. Diga débil, fuerte soy. Que no puedo. El apóstol Pablo entendió y ya lo dijo. El apóstol ya no dice, todo lo puedo en mí porque soy un fenómeno. Todo lo puedo en el culto que me fortalece. Todo lo puedo en el pastor. Todo lo puedo en los amigos. Todo lo puedo por amor a mis hijos y a mi mujer. No, lo siento. Tu amor hacia tus familiares no es tan fuerte como para romper esa cadena del pecado. Lo siento. Y no te sientas culpable, ¿eh? No eres el único. Nos pasa a todos. Y no es que quieras menos a tu familia. Es que eres más débil de lo que te pensabas. Pero ahora el apóstol nos da la solución. Todo lo puedo en Cristo. Es más fuerte Dios que nuestro pecado. Es más fuerte Dios que lo que nos ofrece el mundo. Que no me rindo, que sea el Dios que he creído. Es más fuerte su sacrificio que nuestra carnalidad. Es más fuerte su amor. Es su amor el que nos ha cautivado. No estamos aquí por las obras. Es su amor. El día que nos impactó su amor. El día que ya estábamos desesperados y rendidos. Y que sea que nos habló alguien en nuestra casa, en la calle, o que vinimos al culto y se nos habló de su amor. Vimos un amor más fuerte que el que habíamos conocido hasta ese entonces. Ese amor nos impactó y cambió nuestras vidas. Y las cadenas que no habían manera de romperlas con nuestros esfuerzos, su amor las desmenuzó por completo. Y por primera vez te viste libre por medio del perdón de aquel que murió en la cruz. La victoria no está en luchar con mis propias fuerzas. La victoria está en arrepentirme a los pies de Cristo. Y cuando su amor te alcanza, cuando su perdón te abraza, ves que las cadenas que te tenían preso ya no están. Por eso dijo Cristo: que solamente son verdaderamente libres los que el Hijo de Dios ha libertado. Si el Hijo de Dios os libertare, no si el pastor, no si la religión, no si la visita, no si la emoción, no si la economía, no si la salud. ¿Qué dice? Puedes tener salud, economía, ir al culto, tener amigos del culto. Todo eso no te liberta. Quizás tu situación no es la mejor, quizás sea la peor. O quizás sea la mejor y piensas, a mí no me hace tanta falta como a otros, lo siento. El que va bien, el que va mal, el rico y el pobre, el enfermo y el sano, todos somos esclavos del pecado. Y solo hay una manera de libertarnos: que el Hijo de Dios nos liberte. Si Él me libertó, ¿por qué seguir viviendo como un esclavo? No te libertó para darle placer a la carne y vivir despreocupado de mi vida espiritual, porque entonces, pensando que estoy en Cristo, estaré caminando conforme a la carne. Te libertó para que vivas conforme al Espíritu. Cierra tus ojos y le damos gracias a Dios.